La tercera reunión de introducción a la electrónica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estudiar lo referente a la ley de Ohm, su uso en los circuitos eléctricos y a su vez ver cómo en un circuito mixto, aplicando la ley de Ohm y la reducción de resistencias equivalentes, se puede llegar a conseguir bien sea voltaje o corriente, y luego posteriormente calcular la potencia de algún elemento que se esté pidiendo. El tema que nos abarca es el de los conceptos básicos de electricidad. Allí tienen ustedes información acerca de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, además de lo que es la potencia eléctrica y reducción de resistencia. Es importante que tengan en cuenta que para la parte de electricidad, la parte incluso también de electrónica, tienen que manejar esa ley de Ohm. Esa ley de Ohm se conforma simplemente de lo que es voltaje, corriente y resistencia. Es muy útil para nosotros trabajar los circuitos, por lo tanto no deberíamos tener duda en cuanto a su despeje. Veamos una especie de material resuelto donde nosotros vamos a ver la aplicación de la ley de Ohm. Siempre deben ustedes leer muy bien el enunciado y extraer los datos correctamente. ¿Por qué? Porque si confundimos, por ejemplo, corriente con voltaje, pues automáticamente vamos a dañar el resultado va a estar mal. Y tampoco es que me pidan a mí la fórmula, porque resulta que ustedes deben estar muy claros en la nomenclatura. Recuerden que es importantísimo saber lo que son las unidades de cada variable. Eso les va a permitir a ustedes identificar qué es los datos que tienen y cuáles son las incógnitas. O sea, todas las fórmulas ya están dadas en el material de estudio. Entonces no tienen sentido que alguno llegue a decir, profe, pero es que ¿qué fórmula vamos a usar? No, todo está ahí en las guías. Veamos, en principio tenemos lo que es nuestra ley de Ohm. La ley de Ohm puede encontrarla ustedes escrita de tres formas. Una como la que están viendo en pantalla, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Pero si de allí ustedes despejan, por ejemplo, la resistencia, entonces les va a quedar que resistencia igual a voltaje entre corriente. O si en su defecto necesitan despejar es la corriente, pues va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Posteriormente están las otras dos leyes, que es la de corriente de Kirchhoff y la de tensión de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff lo que nos dice es que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo va a ser igual a 0. Algebraica es porque unas van a entrar y otras van a salir. Se asumen los signos, por ejemplo, positivas las que entran al nodo y negativas las que salen. Entonces ahí uno se da cuenta que eso tiene que darle igual a 0. Si es el caso de la ley de tensión o ley de voltaje de Kirchhoff, esta establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o malla es 0. También en el tema tenemos lo referente a la potencia eléctrica. Para ello vamos a visualizar tres fórmulas. Una que es potencia igual a voltaje por corriente, la otra que es voltaje al cuadrado entre resistencia y la tercera fórmula corriente al cuadrado por resistencia. ¿Cuál se utiliza? Pues todo va a depender de los datos que nosotros tengamos. El margen de error, digamos, en esta parte de los cálculos es que si ustedes no precisan bien las unidades, pues ahí es donde se van a confundir. Cuando uno calcula con, por ejemplo, si uno tiene todas las variables, puede usar cualquiera de las fórmulas, pues el margen de error es muy mínimo. A veces son simplemente decimales, porque con las tres debería dar el mismo resultado. ¿Qué va a ocurrir? De que si yo en el elemento conozco el voltaje y conozco la corriente, pues yo uso la primera fórmula. Pero si en el elemento yo no conozco la corriente, pero sí conozco el voltaje y la resistencia, uso la segunda fórmula. Igual caso pasaría con el tercero. Si ustedes conocen la corriente, entonces pueden aplicar si conocen corriente y resistencia, pueden aplicar la tercera fórmula. La unidad de la potencia es vatios. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces acá en esta breve guía, allí tienen ustedes enunciados donde se les indica
si se les pide resistencia está dada en ohm, la corriente en amperios, el voltaje en voltios y la potencia va a estar en vatios. Entonces allí simplemente lo que hacen es sustituir. Veamos un caso, digamos que es un poquito más complejo, que es donde ustedes ya no tienen una sola malla, sino que tengan dos. Un circuito se puede ir reduciendo hasta tratar de tenerlo en una sola malla, un solo trayecto cerrado. Sin embargo, pues cuando no es así o no vemos cómo más reducir, pues nos tocaría hacer el estudio de las mallas por separado. Ok, fíjense en este circuito, está muy sencillo. Nos muestran una fuente de voltaje y dos resistencias que están conectadas en serie. Allí, ¿qué es lo que se va a trabajar? Se está pidiendo el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, para ello, ustedes lo que tendrían que hacer es hacer el recorrido de la malla. Eso les va a dar una ecuación en función de esa incógnita que es la I. De repente dicen ustedes, no, pero es que esa I no me la piden en el ejercicio. Pero les va a tocar hallarla de todas maneras. Porque si no conocen esa I y apenas lo que manejamos es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, pues esa I tienen que determinarla. Ok, si el ejercicio no me lo daba, yo asumo el sentido. Por lo general aquí me dicen que es sentido horario y se va a plantear la ecuación. ¿Cómo se hace esa ecuación? Miro la flechita por donde entra. En el caso de las fuentes lo vas a colocar negativo, siempre se va a llevar con el signo contrario, se colocaría negativo. ¿Ok? Entonces tenemos en menos 20 porque ingresamos por el negativo, después aquí vendría más B sub 1, pues menos B sub 2 y eso va a ser igual a 0. Pero si nosotros expresamos el B1 y el B2 por ley de Ohm, nos quedaría que B1 va a ser igual a la resistencia de 2 ohm por I. Y en este caso el B2, por la polaridad que tiene, entonces sería menos la corriente I por la resistencia de 3. Ahí les va a quedar es un juego de ecuaciones. En el aula virtual tienen un video de circuito mixto, es muy importante que lo revisen, les ayudará bastante con los ejercicios. Ok, entonces por ley de Ohm dijimos que el voltaje 1 era igual a 2 por la corriente y el voltaje 2 por la polaridad que tenía era menos 3 por la corriente. Esas son ecuaciones. La otra ecuación la hicimos cuando planteamos esa malla, que nos decía que menos 20 más B1 menos B2 iba a ser igual a 0. Después que se tiene eso, ustedes van a sustituir el valor que tenían, digamos, en las variables, o cuando ya se tenga la corriente, pues lo van a sustituir en B1 y en B2 y determinar los voltajes. Ok, entonces B1 está expresado como 2 veces la corriente, aquí se sustituye. B2 como menos 3 veces la corriente, también aquí se reemplaza. En la guía tienen acá un pequeño error donde dice 5 igual a 0, eso es 5 igual a 20 y de ahí es donde despejan y consiguen los 4 amperios. No se les olvide que allí se pedían buscar los dos voltajes, o sea que al conseguir la corriente y su 4 para ese ejercicio es que consiguen ustedes los dos voltajes aplicando la ley de Ohm. Clave fundamental que vean el video del aula virtual referente a circuitos mixtos. Ese sí haya todas las corrientes, todos los voltajes en cada elemento. Entonces tienen que estar revisando el material, practicando, y las dudas, pues la idea era que las pregunten, digamos, a tiempo, no es que van a llegar el día del examen a preguntar. Entonces con ese tema terminaríamos lo que es la parte de la ley de Ohm, las corrientes, las leyes de Kirchhoff y el tema de la potencia. En la actividad 4 tienen la evaluación ahí establecida de lo que van a hacer, todo está en base al material que estamos ubicando. Y siempre se va a cumplir que en una malla se tiene que dar tanto la ley de Ohm como la ley de corriente. Si una de las dos no está,
está mal. La actividad esta la van a resolver a mano, ¿verdad? Y luego la van a subir escaneada en PDF al aula virtual. Tienen hasta el 19 de junio por el momento. Entonces descargan el archivo, resuelven, colocan sus datos y lo adjuntan en el aula virtual.